Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que hoy también el Señor nos permite tener a cada uno de nosotros con Él. Él es nuestro motivo, Él es nuestra razón, Él es nuestro todo en este día que nos regala. Así que bendiciones, bendiciones para todos. Estoy segura que hoy recibiremos también bendiciones del Señor. Bendiciones porque Él nos ama con amor eterno y todos los días prolonga su misericordia sobre nuestras vidas. Así que un saludo muy especial para todos. Gracias le damos al Señor por estos tiempos. Estamos ya terminando nuestro ayuno. Ya mañana es el último día del ayuno. No sé cómo le haya ido a usted, no sé cómo haya estado usted, pero yo espero que todos estemos conectados en la sintonía con el Señor. Yo les decía, si usted no ha hecho el ayuno, hágalo hoy, hágalo mañana, pero hágalo y entréguese a Dios como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el que busca de nosotros acercarnos. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero Él nos anhela celosamente, dice su palabra. Así que es un motivo muy grande estos días para disfrutar su presencia, para disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Así que entreguemos este momento a Dios en oración y pidamos al Espíritu Santo que nos dirija, porque Él es el único que puede dirigir nuestra vida en este momento. Padre, gracias por tenernos aquí esta mañana. Gracias por regalarnos este momento tan especial como cada mañana lo haces, Señor, en tu fidelidad y en tu amor, alimentando nuestro ser, haciéndonos entender lo que tú quieres y permítenos, Señor, hoy oír tu voz audible, esa voz que sea que la entendamos en nuestro corazón para que podamos obedecerte, Señor, porque ese es el propósito, obedecerte a ti. Papito Santo, aquí está nuestra vida rendida a ti nuevamente. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Hoy es un nuevo día. Todo es nuevo, Señor, y solamente anhelo tu presencia. Solamente anhelo, Señor, entregarte hoy también mi corazón, decirte que te necesito, y no de labios fingidos, sino con un corazón sincero. Gracias, papá, por todos los días de estos benditos días que nos has permitido encontrarnos contigo a través del ayuno, la oración, oír tu palabra, disfrutar tu presencia. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, Señor. Por eso, bendice alma mía, papá, y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, papá, y no olvide todo lo que Él es, todo lo que mi alma no olvide, todo lo que Él ha hecho, todo lo bueno que es, todo lo admirable que es, consejero, Dios fuerte, grande, lleno, Rey de Reyes, lleno de misericordia y de amor. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Lo entrego a ti, sella tu palabra en el corazón de cada uno de los que la escuchamos y permítenos disfrutar tu presencia con gozo, con alegría y con gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, nuestra motivación para el ayuno de este día, y el tema se llama Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Entonces, es importante que entendamos que un corazón quebrantado busca siempre sus motivaciones en Dios. Ahí en los versículos 13 y 14 habla de Joel 2, mira lo que dice. Dice, en lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno del fiel amor
y dispuesto a dar indulto. Me encantó, me gustó mucho esta palabra de Dios para todos, esta versión, porque es muy clara, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios, según lo que Él ha revelado en la Biblia, es el mejor camino para tener un corazón quebrantado. Si tú no lees la palabra, si no te deleitas en la palabra, no puedes conocer a Dios, ni tampoco le vas a poder entregar el corazón, porque para tener un corazón quebrantado, tú tienes que conocer quién es Dios. Cuando nosotros vemos las perfecciones de Dios, somos llevados a admirar su persona y a despreciarnos a nosotros. Porque reconocemos, eso era lo que todos los discípulos, las personas cercanas a Él, admiraban en Jesús todas las cosas de Él. Entonces, cuando nosotros vemos Dios tan perfecto, nosotros sabemos que somos muy, muy imperfectos. Por eso Joel indica ciertos atributos que le sirven de motivaciones para un corazón quebrantado. Atributos que solamente los tiene Dios. Y uno de ellos es la misericordia. Ahí lo dice, ¿sí? Y vuelvan al Señor su Dios compasivo y misericordioso. La compasión del Señor no tiene límites. Él siempre dice, fue y miró todas las ovejas y tuvo compasión de ellas porque andaban sin pastor. Ovejas sin pastor. Y nosotros éramos esas ovejas. Y Él tuvo compasión de nosotros. La compasión le llevó al compromiso hasta el final, hasta dar su vida por nosotros. Entonces, cuando una persona se compadece de otra, es porque le va a ayudar. No es para decir, ay, pobrecito, y quedarse ahí quieto sin hacer nada. No, es porque se compromete a mucho más allá para que esa persona, ese hijo, esa familia salga adelante. Entonces, la compasión trae compromiso de ayuda. Entonces, la misericordia del Señor es una poderosa motivación para tener un corazón quebrantado. ¿Ve? Porque es tan grande misericordia que uno dice, Señor, no merecemos esto, pero tú lo estás haciendo. No merecemos esta bendición, no merecemos nada. Y entonces eso nos lleva a mirarnos a nosotros que de verdad todo lo que tenemos y somos, a Él se lo debemos. Muchas veces el Señor cambia su disposición para que con el pecador se arrepienta y muestre para él misericordia. Entonces algunas personas dicen, ¿cómo puede Dios cambiar su disposición por alguien? ¿No es pues Dios inmutable? ¿Cómo es que Dios se arrepiente del castigo? Y resulta que estas preguntas son un problema para nuestra mente finita, que no entendemos. Pero es importante notar que para Dios no lo es. Dios no explica el arrepentimiento de Él, ni explica nada de eso. Él simplemente lo simplifica diciendo, ya, me arrepiento como cuando dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, ahí en Génesis 6, cuando Sodoma y Gomorra, Él le dolió mucho haber creado al hombre porque el hombre estaba, dice, todo pensamiento de él era de mal, de continuo el mal. Entonces ahí el Señor se arrepintió de la creación y dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero también se arrepiente de tenerlo que castigar. Y el castigo más grande que puede tener un hombre es que Dios no ni siquiera lo mire. ¿Por qué? Porque el hombre anda, ¿cierto? Como velero sin timón. Allí naufragando, dándose golpes, porque como no se arrepiente, no vuelve a Dios, entonces el mayor pecado del hombre es olvidarse que Dios existe, no tenerlo en cuenta, ignorarlo por completo.
hacer de cuenta que él no existe y hacer de su vida lo que quiera. Ese es el mayor pecado. No es tanto que mate, que robe, que mienta, que adultere, que haga todo eso, no, porque esas son las consecuencias del alejamiento de Dios. El pecado es no volverse a Dios. Por eso él pide aquí con Joel, vuélvanse a mí de todo corazón. Arrepiéntanse de haberse olvidado de Dios y haber cometido todo lo que viene por olvidarse de Dios. Entonces Él siempre va a mantener la posibilidad de que nosotros nos volvamos a Él y nos volvamos de nuestros pecados. Dejemos de hacer lo que estábamos haciendo porque nos volvimos a Él. Y recordemos algo que siempre debemos saber, y es que Dios es lleno de gracia, lleno de gracia. Y esa gracia nos la transmite a nosotros. Hubo un hombre que se arrepintió y se convirtió al Señor. Y ese hombre era Zaqueo. Lucas 19 del 7 al 9. Dice, todos los que vieron esto se quejaban. Mire la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Mire que no dijo hijo de Dios. ¿Por qué no diría hijo de Dios? Porque ellos estaban refutando las enseñanzas y que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor les dice, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y por eso cuando Zaqueo se convierte, les dice, este es un verdadero hijo. Para decirles a ellos, bueno, si ustedes quieren sacar adelante ser hijos de Abraham, no se parecen a este. Entonces, una persona que se arrepiente de verdad, una persona que reconoce a Jesús como su Salvador, devuelve aún, dice, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, o sea, nada de avaricia, nada guarda para sí, ¿sí? Comparte, piensa en el necesitado. Y si ha engañado a alguien, y hay personas que han engañado, han robado a otros de frente y se han quedado tranquilos y dice que siguen al Señor. Y hay personas que sabiendo que pueden restaurar todo eso, no lo hacen, porque piensan que Dios no les ve y se llaman hijos de Dios. No, no podemos decir que hemos cambiado cuando nuestro comportamiento, nuestro corazón todavía está mal. Por eso Jesús exalta a este hombre, pero no le dice que solamente ha llegado la salvación a él, sino a toda su familia. Acogió, mire, su descendencia fue bendita y eso que él hizo, reconocer a Jesús y decirle delante de todos, porque se confesó su pecado, hizo que Jesús también mirara a su familia. Y aquí es donde viene que no solamente usted impacta su vida cuando usted obedece al Señor y se convierte, sino que también impacta la de sus hijos, la de su descendencia. ¿Sí? Un verdadero hijo ha mostrado. O sea que el testimonio de vida se tiene que ver cuando con mis actitudes, con mi conducta, yo le muestro al Señor que estoy arrepentido, que estoy arrepentida. Por eso no es solamente de boca. Otra cosa que teníamos que ver, que el corazón quebrantado busca motivaciones en Dios. Uno es la misericordia y otro es que Dios es tardo para la ira. Ya vimos la misericordia y Dios acogió a Zaqueo y a toda su familia en su amor, en su compasión y su misericordia.
pero también es tardo para la ira. La misericordia de Dios siempre triunfa sobre su ira, cuando el pueblo de Dios se arrepiente y se vuelve a Él humildemente. Dios no tiene placer en la muerte del ser humano, no tanto la muerte física, sino la espiritual. En Ezequiel 33:11, Él dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esas palabras son muy fuertes, porque Dios muestra aquí su deseo, muestra el dolor que siente cuando una persona se va de esta vida sin Cristo y aún se queda en esa muerte espiritual para siempre. Y hay muchos que han desechado la salvación. Dios es lleno de gracia para perdonar y Él siempre estará abierto para recibir a todos los que lo buscan en su tiempo oportuno. Otra cosa que nos hace tener un corazón quebrantado es que Dios siempre se va a arrepentir del mal. Dios quiere siempre bendecirnos, no destruirnos. Él quiere dar vida, no matar. Pero para hallar vida, todo hombre y toda mujer deben pasar primero por el camino del arrepentimiento. Existe una sola elección y saber arrepentirse o vivir o no arrepentirse y morir. Arrepentirse y vivir o no arrepentirse y morir. Solo hay una elección. Por eso Zaqueo eligió la mejor. ¿Ve? Quien no se arrepiente será condenado. Quien se arrepiente será alcanzado por la misericordia de Dios. En Joel 2:14 nos lo recuerda. Dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios reflexione, cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales y vino para que puedan ofrecerle ofrendas al Señor su Dios. Cuando Dios te bendice, me bendice, es para que nosotros ofrezcamos a Él de lo que Él nos da. Y una parte que hablábamos de las libaciones, hay muchos dioses que se construyeron, dioses paganos, nos cuenta la Biblia, y existen todavía. Está el dios del vino, ¿cierto? El dios Baco, que es el dios del todo lo que es la bebida, ¿cierto? Existe el dios del dinero, que es el dios Mamón, a los cuales se le rinde una pleitesía tremenda, ¿sí? El dios de la sexualidad, el dios de... Hay diferentes clases de dioses en cual el hombre ha caído y los ha adorado. Entonces, si yo voy a hacer libaciones a ese Dios que es mi Señor, lo primero, ya después de dejar mi vida pasada, será para Él. Mi entrega total, si es en el dinero, las cosas serán lo primero para Él. Porque Él espera, dice, les puedo ofrecer para cereales y vino, porque para que puedan ofrecerle ofrendas al Señor su Dios. Todo lo que usted tiene viene de Él. Él le da un empleo, pero eso no es su trabajo, eso no es su dinero, esa no es sus fuerzas, esa no es su salud, esa no es su gracia, todo viene de Él. Y cuando usted lo entiende, usted se vuelve más humilde para entender la grandeza, el amor de Dios con usted. Y eso le hace ser una persona que le quiera servir y que también le quiera exaltar con su vida, con todo lo que haga. Otra cosa que nos lleva a tener un corazón quebrantado es que Dios es el Dios de la alianza, de los pactos. Cuando el profeta Joel llama allí en el versículo 14 al arrepentimiento, usa una expresión: vuestro Dios, su Dios. ¿Por qué? Porque él quería recordar a los que estaban oyendo el hecho de que Dios había firmado una alianza, un pacto con ellos.
Y la alianza tenía estipulaciones, tenía promesas de bendición, pero también habían promesas de maldición. Bendición y maldición. Si el pueblo desobedecía, pues va a quedar sin la protección de Dios y sería disciplinado duramente. Pero si confesaba el pecado y se arrepentía, Dios lo restauraría porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Eso es lo que tenemos que tener presente en este día de ayuno. ¿Le cree usted a Dios en lo que Él le ha dicho? ¿Cree que Él es lleno de misericordia, de amor? ¿Ha sentido usted la misericordia de Dios? En el versículo 5, en el versículo 15 de Joel 2 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Aquí ya el Señor da una orden, porque vimos que en el versículo 1, si usted lee el capítulo 1 de Joel, pues habla de las langostas, todo lo que el pueblo comenzó a sufrir, porque esa plaga empezó a dañar sus cosechas y todo empezó a dañarse. Y hubo mucha tristeza, mucho dolor, mucho luto. Y entonces ahí hubo un toque de trompeta, pero que es un segundo toque de trompeta, era usado para convocar la asamblea y anunciaba una alarma. ¿Sí? El uno era para hacer sonar una alarma, pero aquí se refirió a convocar una asamblea. El pueblo debía ser reunido para escuchar a Dios, para escuchar lo que Él quería decir, para que los israelitas tuvieran la oportunidad de volverse a Dios. ¿Sí? Y Él era ¿qué? Compasivo, bueno, y estaba dispuesto a aceptarlos. Bajo la ley de Moisés, Dios solo dio a su pueblo días festivos, porque Él quería que siempre estuvieran con Él, presentes con alegría, con gratitud. Pero en este momento estaban viviendo en pecado, se habían alejado de Dios y que se habían puesto contra Él. En consecuencia, debían presentarse ante Él en una asamblea solemne. Y la única manera de venir a Dios es presentándose como un pecador, pero con arrepentimiento, con deseo de apartarse de lo que ha venido haciendo por alejarse de Dios. Y hay una cosa: si usted ha estado apartado de Dios y usted ahora desea acercarse a Él, todo lo que tiene que hacer es pedirle su ayuda, decirle: yo quiero, Señor, estar contigo, volverme a ti, y Él le va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tiene que hacer ninguna otra cosa, solo eso. Por eso, para recibir la salvación no es necesario solo incorporarse formalmente en una iglesia o en un lugar donde usted vaya, o cumplir con determinadas ceremonias o prometerle algo a Dios. Usted simplemente tiene que volverse a Cristo como un pecador que necesita su compasión y su misericordia. Reconocer: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso la palabra para predicar o para evangelizar o para proclamar el evangelio significa trompeta. Cuando nosotros hacemos estos devocionales, proclamamos ayuno, llamamos al pueblo, estamos haciendo sonar una trompeta. Y todos los que oyen deben de hacer lo mismo que hizo este pueblo de Israel: unirse para oír Dios qué quiere decir. Y ahí es donde Él ve la actitud de su corazón para bendecirle, para darle como Él ha prometido. Joel es un libro escrito en los tiempos hace muchos siglos, pero también para el tiempo presente. El toque de trompeta del Nuevo Testamento es el evangelio que estamos proclamando al mundo a través de los devocionales, de ese llamado al arrepentimiento. Tocar trompeta en Sión era una convocatoria, una solemne asamblea. Cuando las personas responden a ese llamado para pasar y decir: aquí estoy,
¿cierto? Están dando testimonio de que están volviendo a Dios de sus pecados y están volviendo hacia Él. Conviértanse a mí y dejen lo que estaban haciendo. Entonces el verdadero arrepentimiento no consiste solamente en un acto formal, ya dijimos, de pasar al frente o estar usted aquí en un llamado que Él está haciendo, ni en emociones pasajeras o emociones que le mueven a usted solamente los sentidos, porque para recibir esa salvación debe acercarse de una forma que Él así lo ha establecido, a través de Jesucristo. Él es la única puerta que nos lleva al Padre. En Juan 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El Señor mismo se autodenomina puerta abierta para todo aquel que quiera entrar. ¿Sí? El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Es la única puerta para entrar al cielo. No hay más. No hay más intermediarios ni personas allí que están clamando por nosotros en yo no sé en qué lugares. No. Jesucristo es el único camino para ir al cielo y nadie puede venir a Dios Padre, sino por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese verdadero arrepentimiento? Primero, confesión de pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, me he apartado de ti, te he ignorado y he ignorado tus mandamientos, he hecho de mi vida como he querido. Aquí estoy. Cuenta un hombre muy exégeta de la Biblia, ¿sí?, que una mujer fue a visitarlo a su ministerio y ella le dijo, le confesó, yo soy una gran pecadora y que por eso él debía de ponerle mucha atención a ella. Él sospechó que la confesión de esa mujer no era sincera y le preguntó, bueno, si usted es una mujer pecadora, claramente usted ha quebrantado los mandamientos del Señor. Entonces leamos los 10 mandamientos para que así sepamos cuáles de estos usted ha quebrantado. Y él comenzó mandamiento por mandamiento y la mujer respondía, siempre guardé ese mandamiento. Siempre guardé ese mandamiento. Al final él comprobó que sus sospechas eran acertadas. La mujer no se consideraba a sí misma pecadora, solamente se arrepentía por el hecho de saber que un creyente debe arrepentirse y no más. Pero no tenía la noción verdadera de esa necesidad de mostrarle al Señor un corazón arrepentido. Ya decía, todo lo he cumplido, todo lo he hecho muy bien, este también lo he hecho, este también. O sea, no tenía en su corazón la noción de una necesidad. Yo me acuerdo cuando yo comencé a buscar al Señor, que me compartieron ya, ¿cierto? Para que fuera y fuera a una reunión. Yo empecé en esa reunión a escuchar qué era lo que Dios quería de mí. Y empecé a mirar el estilo de vida que yo llevaba. Lo lejos que estaba de Dios, a pesar de ir a ciertos lugares, a misas y a cosas. Estaba muy alejada de Dios. Y eso me hizo sentir una necesidad tan grande de recibirlo y de aceptarlo y de pedirle perdón por todo lo alejada que yo había estado. Pero tenía muchos deseos de conocer quién era Él. Sobre todo tenía muchos deseos de conocer a un Dios Papá. ¿Cuánto había de necesidad en mi corazón de un Dios Papá? Y lo quería conocer en todo, más que todo en ello, cuando entendí el Padre Nuestro. Entonces allí también se vuelve algo importante, la contrición. Y esto es lo que significa un verdadero dolor por el pecado.
Señor, me alejé de ti y por eso hice esto, esto, esto y esto. No te tuve en cuenta para nada, te ignoré. Es un verdadero dolor por el pecado. En el Salmo 51:17, David se lo decía al Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás. Contrición de corazón, dolor. Señor, te ofendí, te fallé, te olvidé tus mandamientos. La contrición es la acción más profunda que hay en el arrepentimiento. Me duele, Señor, ofenderte. David le decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He sido una religiosa, he ido a buscar un Dios que no conocía. Entonces muchas veces presentamos remordimiento por alguna cosa y eso es errado, porque no sentimos dolor por eso, sino un remordimiento y ya, pero no hay dolor. Judas sintió remordimiento por haber traicionado al Señor. Él fue y devolvió el dinero, pero después se ahorcó. Pero él no se arrepintió nunca por su pecado, de haber olvidado que Dios lo estaba viendo, que lo había elegido aún en medio de la congregación para ocupar un lugar especial. Y no lo quiso valorar, no tuvo en cuenta a Dios para nada. Tú sabes lo que es la contrición de corazón. Dios siempre quiere que nosotros, los que hemos pecado, sintamos la culpa y lloremos. Por eso dice, lloro, ayuno, lloro y lamento. Señor, lamento. El lamento es como cuando uno tiene ese dolor físico, pero lo siente en el alma. Yo ahora que he tenido esos dolores físicos, he sentido lo que es el lamento físico, pero ya me he sentido también el lamento espiritual, porque he llorado a Dios por lo que he hecho, me he sentido ese dolor. Y eso es haber deshonrado a Dios. Y entonces ya viene la verdadera conversión. Y ese es el punto que Joel está enfatizando. Aquí sí él enfatiza y usa la palabra volver. Volveos a Dios. Y eso implica un cambio que desemboca en una correcta relación con el Señor. Ya no lo vuelvo a ignorar. Ya Él es mi amigo, mi pastor, mi refugio, mi escondite, la roca fuerte, el agua que sacia mi sed, ¿sí? Mi lugar seguro. O sea, todo eso porque lo vivo. Entonces, ese es el significado esencial de un verdadero arrepentimiento. Esto requiere un cambio de mente. Ya no tengo que volver a tener esa mente carnal, esa mente sujeta a mis pasiones, sino a lo que Dios en su palabra me dice. Significa una profunda modificación de nuestro ser, de tal forma que la dirección de nuestra vida cambia radicalmente, completamente. Ya doy ese giro y digo, no más con esto. No más con eso porque esto ofende a Dios. Entonces un corazón quebrantado se refleja en un verdadero arrepentimiento que nos lleva a una correcta relación con Dios. Lo deseo, me gusta pasar tiempos con Él, lo extraño y se vuelve necesario en mi vida. Ya no es por miedo que me va a castigar y si no hago esto Dios me castiga y si no doy esto, no volverme legalista y entonces me va a castigar, me va a quitar esto. Por amor. Por amor. Me enamoro de Dios. Entonces ahí empieza el primer amor y ese primer amor tiene que seguir con nosotros. Porque el amor nunca deja de ser, dice su palabra. Permanece para siempre. Entonces nos fundimos en uno solo y allí es donde el amor de verdad se recibe. Entonces, para tener un corazón quebrantado, también necesitamos
personas, pastores que nos guíen a eso. Por eso esa es la forma como Joel cierra ese pasaje hablando sobre el juicio, sobre la necesidad de tener un corazón quebrantado y las motivaciones para tenerlo. Él como profeta dirige también sus palabras a todos nosotros como sacerdotes. Todos somos sacerdotes porque intercedemos delante de Dios por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestras familias, por nuestros amigos. Llama la atención a los líderes para ser modelos de conducta, en el versículo 15. Entonces esta es una palabra especial para todos aquellos que queremos servir a Dios en cualquier área de nuestra vida. Por eso si tú tienes una profesión, tienes que ser un ejemplo de persona que se arrepiente verdaderamente, ya seas pastor, líder, diácono, como se llame, o también tengas una profesión afuera donde estás en servicio hacia los demás. Siempre tendrán que verte con un corazón humilde, arrepentido. Entonces, esta palabra no es solamente para los líderes espirituales, sino para todos nosotros como hijos de Dios, porque todos debemos guiar a otros al arrepentimiento con nuestra conducta, con nuestro amor. Entonces, por eso tenemos que mirarnos a nosotros mismos y en este día de ayuno preguntarnos, ¿me he arrepentido? ¿Me arrepiento todos los días de mis pecados? ¿Entiendo lo que es un corazón quebrantado o solamente hago un mero acto o ejercicio religioso? Y después yo puedo mirar a los otros y clamar por el arrepentimiento para ellos también. Porque si yo no me arrepiento, yo no puedo clamar por la vida de mis hermanos, de mis hijos, de mi familia, porque Dios no me va a escuchar tan fácil. ¿No ve? Porque yo no estoy arrepentido. No he entendido ni siquiera qué es eso. No me he vuelto a Dios. Entonces cuando ya yo siento eso, mi oración va a llegar porque yo lo he experimentado y entonces oro, ¿cierto? Para que todos los que yo amo se vuelvan a Dios y salgan de la rebeldía. La rebeldía es ignorar a Dios, hacer de cuenta que Él aquí no existe, ¿sí? Entonces, hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de salvación. Ayune por usted mismo, por usted misma y para que otros también puedan convertirse. Ven a Cristo, confiesa tu pecado, pide perdón por haberlo ofendido. Después confía en Él para así disfrutar para siempre su bendita presencia. Y de esa manera vas a experimentar la bella bendición de estar de vuelta a casa de Papá Dios. ¿Ve? Entonces debemos clamar para que su misericordia esté a nuestro favor. No por quienes somos nosotros o porque nosotros merecemos esto o aquello. Nosotros no merecemos nada, sino porque somos hijos de Dios y Él en su misericordia nos acoge. Debe haber arrepentimiento en nuestras vidas. Hoy en día hay muchos antitestimonios. Pasan y pasan cosas, porque por eso este día de ayuno Dios nos regala a Joel. ¿Ve? Pida perdón a otros. Cuando usted se arrepiente de verdad, que usted sabe que ha ofendido a otras personas, usted pide perdón. Mire, muchas personas ofenden y ofenden y ofenden y ni le piden perdón a Dios ni le piden perdón a la persona. Y hay personas que han pedido perdón de labios para afuera porque siguen igual, porque siguen haciendo las mismas cosas, porque no hicieron lo que hizo Zaqueo. Zaqueo lo mostró con su vida, con sus hechos y contó el testimonio delante de todos a Jesús. Pida perdón, quite lo oprobio. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, porque muchos están viviendo en oprobio, estando fallando a Dios todos los días y siguiendo lo mismo. Por eso hoy le está el Señor llamando a este arrepentimiento verdadero y una manera diferente de vivir. Cuando nos arrepentimos de corazón y comenzamos a caminar en esa dirección correcta,
Siempre vamos a buscar el perdón de Dios y quitamos toda la suciedad de nuestra vida para ayudar también a otros. Dios promete cambiar su juicio en misericordia, su ira en bondad. Dios promete bendecirnos y aquí en Joel lo dice muy claro. Yo no sé cómo está su vida hoy, pero Dios está llamando y quiere que tú te vuelvas de corazón porque Él quiere bendecirte, lo está diciendo. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice su palabra. ¿Qué vas a hacer tú con el llamado que Él te está haciendo? Entonces ya en el versículo 16, Él dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, reunid los pequeños y los niños de pecho, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. ¡Qué tremendo! Todo el mundo y los que estaban recién casados tenían que dejar su luna de miel para estar allí. Allí nos muestra el lugar que tiene Dios en nuestro corazón. Muchas personas dicen, Dios es todo para mí, pero no se levantan a un devocional. Dios es todo para mí, pero no hacen las cosas que a Él le agradan. Entonces Él convoca y dice, esto es lo que yo quiero. Niños, desde niños, animales, todos, ¿sí? Debían observar, oír lo que Dios quería. Obligaciones que debían oír para que pudieran luego ser el mejor esposo, la mejor esposa. Adorar primero a Dios antes de. Y ya en el versículo 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor, los primeros que deben de llorar. Y digan, perdona Señor a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que no la dominen las naciones, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y eso pasa. Se blasfema el nombre del Señor. Mira a los disque cristianos, mira a los disque hijos de Dios, míralos cómo viven. ¿Sí? Los primeros que debemos arrepentirnos somos los que intercedemos, los que estamos delante del Señor. Ministros, ¿sí? Entonces Joel le encontraba en Jerusalén que él era un profeta ante todo y debía orar de la siguiente manera. Perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues a tu oprobio tu heredad para que no la dominen las naciones. El pueblo de Israel ha sido esparcido por todo el mundo hasta el día de hoy. Y aunque tengan una nación, un gobierno, una bandera, están muy sujetos a las naciones del mundo. Se encuentran atrapados en una marea negra que les está causando muchos problemas, ya lo estamos viendo. Y va a continuar causándoles dificultades porque ellos no se encuentran de regreso en aquella tierra en el cumplimiento de la profecía. Cuando ellos vuelvan otra vez a su tierra, no van a tener más problemas, porque con la dependencia mundial de los países productores de petróleo, todo esto va a pasar. Por eso el llamado es a participar nacionalmente en Joel 2 del 15 al 17. Tocad trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad los niños. Mire, eso es lo que Dios quiere. Entonces el llamado es a todos los que en ese momento estamos necesitando la bendición de Dios. ¿Y qué se había que hacer allí? Súplica del perdón y no entregar al oprobio a su heredad. Reconocer delante de Dios que como pueblo hemos fallado. Qué bueno hacer todo esto como nación, ¿cierto? ¿Cómo sería de bello? Que toda una nación se uniera y dijera, hemos fallado, hemos hecho mal de la reputación de Dios. En Israel, la heredad de Dios iba a ser objeto de oprobio, o sea, de burla, de escarnio, de muerte. Las naciones erróneamente pensarían que él ya no tenía poder o amor por salvar a los suyos. Y hoy también igualmente el pueblo de Dios está pasando por todo eso. Por eso tenemos que reunirnos y siempre orar de esta manera. Hemos sido desobedientes, hemos pecado, hemos fallado. Para eso son los ayunos.
Bendice, Señor, esta nación, bendice mi nación, bendice esta heredad que me has dado, bendice este pueblo, bendice el lugar donde trabajo, bendice mis jefes. Todos como nación tenemos que orar al Señor para que haya un arrepentimiento. Hemos fallado, Señor. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? ¿Por qué? Porque estaba sucediendo en la actualidad. Y por eso un judío una vez dijo, si es como vosotros decís que somos el pueblo elegido de Dios, ¿por qué no interviene Él hoy a nuestro favor? Y un pastor contestó, porque en este momento vosotros no estáis con Dios. Hasta que no os arrepintáis, Él no tratará a su pueblo elegido como elegido. Tremendo, y es verdad. Dios hoy está haciendo algo nuevo. Está llamando a los judíos, a los no judíos, a todo un pueblo para que invoque su nombre. Por eso hoy usted tiene que reconocer, ¿está o no está con Dios? ¿Ve? Resulta que Golda Meir, es primera ministra de Israel, hizo una declaración que implicó a que Moisés había cometido un error. Dijo lo siguiente: imaginaos, él condujo a nuestro pueblo a través del desierto durante 40 años, trayéndolos al único lugar de la zona que no había petróleo. Óigalo bien. Si ella hubiera creído en la veracidad del Antiguo Testamento, habría sabido que ellos fueron guiados por una columna de fuego por la noche y por una nube durante el día, y que Dios tenía un propósito determinado al evitar que se establecieran en una tierra que fuera rica en petróleo. Porque si así hubiera sido, ellos seguramente nunca habrían conseguido que les devolvieran su tierra. En realidad, lo que Israel necesita, ¿sabe qué es en la actualidad? No es petróleo, es agua. No tienen suficiente agua porque el juicio de Dios está aún sobre ellos. Moisés no cometió ningún error porque él estaba siguiendo las órdenes, las instrucciones de Dios. Y Dios, con toda su seguridad, nunca comete errores. Él es un Dios sabio y perfecto. Por eso tenemos una promesa de liberación. Y la vemos aquí cuando él dice, el Señor solicitó en el versículo 18 por su tierra, perdonará a su pueblo, y comienza a dar todas las bendiciones que tiene para el pueblo. En el 19 dice, responderá el Señor y dirá a su pueblo, yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Tan bello el Señor. Guarde esas promesas, téngalas en su corazón. Son para usted, son para mí, no solamente para el pueblo de Israel. La mayoría de la población de Israel no se encuentra en aquella tierra. Hay más judíos en Nueva York que en Israel. Incluso hay muchos judíos en Rusia. Por eso ese versículo 17 hasta ahora no se está cumpliendo. Pero Joel miraba hacia el futuro, hacia ese periodo conocido como el día del Señor, que va a comenzar hasta el amanecer del reino, la oscuridad y luego el amanecer del reino. Por eso nosotros estamos incluidos en ese periodo particular. Esperanza en medio de la adversidad. Saber que Dios envió este mensaje de esperanza por medio de Joel. Aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nosotros nos volvemos a Él. Determinar en este día de ayuno y este año 2024 vivir más cerca de Dios que antes. ¿Cuál es el pensamiento central? Ya para que terminemos. Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. Dios, ¿cuál es la enseñanza? Dios usa una adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y para motivarnos al cambio. Toda la adversidad que usted viva es porque Él quiere llevarle a un cambio. Por eso la ocasión de la profecía de Joel está muy clara. Una plaga de langostas de una magnitud sin precedentes había invadido el país. Pero Joel, iluminado por el Espíritu Santo, no da más que una descripción superficial de la plaga, la interpreta en lo profundo de un acto significativo de un Dios de juicio y de la salvación. Nosotros tenemos que siempre las adversidades mirarlas en la óptica de Dios. ¿Qué me está enseñando Dios a mí? No podemos mirar
bajo la superficie de la devastación con desesperación, como se ve la plaga, ¿sí? Es la venida del gran día del Señor que pide que clamemos a Él. Clamemos a Él. ¿Y qué quiere enseñar el Señor? Toca trompeta. Para obtener misericordia, entonces toca trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar los ancianos, congregar los niños, a los que maman, que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales, que los sacerdotes entren a la entrada del altar. Joel 2:16. Entonces, en medio de este momento oscuro, ahí está. Busca a Dios la intimidad que quiere con su pueblo. Dejar la maldad de la idolatría, porque esto garantiza el juicio de Dios si no se deja. Esa es la advertencia de Joel. Más allá, ¿qué idolatra usted? ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón que todavía sigue con eso? Dios quiere restaurarle, ¿sí? Dios quiere restaurarle. Preste atención al llamado de Dios mientras tú escuchas estos temas. Joel recuerda que Dios quiere que le des tu corazón, tu amor y tu vida. Toma en serio el Señor tu caminar con Él. Para Dios no es un juego que tú seas su hijo, su hija, su siervo, su sierva. No hay lugar para el pecado. Regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos regalado este día, Señor. Terminando esta meditación, esta enseñanza profunda en tu libro, en tu palabra, con Joel, con tu profeta, Señor, que es para también estos tiempos. En estos tiempos es cuando menos arrepentimiento genuino hay. Te ha tomado, Señor, tu palabra muy light, muy por encimita, pero no se profundiza, Señor. Y yo te pido que todos los que hoy escuchemos este mensaje, nos arrodillemos y pensemos delante de qué Dios estamos. Señor, que este 2024 sea de verdad una conversión genuina en todos aquellos que queremos agradarte a ti. Es volvernos a ti para dejar lo que estamos haciendo mal, Señor, y volvernos a ese Dios de amor y de misericordia. Gracias, papá, por hacernos entender que el verdadero arrepentimiento nace en un corazón contrito y humillado, el cual no despreciarás tú. Por eso, Padre, yo te pido hoy que nos lleves a tener esa verdadera relación contigo, que deseemos ser tus hijos, verdaderos hijos, que deseemos que nuestras familias sean impactadas, no por tanto que hablemos de ti, sino porque nos vean, Señor, a nosotros convencidos de tu amor. Y aunque haya burlas, aunque haya persecución, aunque haya lo que haya, Señor, tú siempre estarás con nosotros porque esas son tus promesas. Siempre nos guardarás del maligno. Siempre harás un vallado de protección con nosotros, Señor. Pero tenemos que obedecerte, tenemos que agradarte, tenemos que buscarte, tenemos que desearte, Señor. Padre, quita la religiosidad de nuestro corazón. Quita la idolatría de nuestro corazón. Quita todas aquellas cosas que no te agradan. Muéstralas, Espíritu Santo, en este día de ayuno. Muestra todo lo que no te agrade, Señor, para sepultarlo, llevarlo a la cruz de Cristo y vivir la verdadera resurrección de personas de verdad convertidas a ti, como fue, Señor, con este hombre que tú llamaste, bendito Dios. Padre, gracias. Gracias, papá, porque tú llamaste a este hombre aun cuando se subió a un árbol. Y él estaba queriendo conocerte, mirarte, pero la primera mirada que se cruzó fue con la tuya porque tú levantaste la mirada. Señor, tú sabes dónde estamos. Tú sabes dónde nos escondemos, de quién nos escondemos. Tú conoces todo de nuestro ser. Por eso hoy toca cada corazón, cada vida, cada hogar, cada familia. Preséntate, Señor.
como lo hiciste con Zaqueo, bendito Dios. Y que su familia, cada uno de nuestros familiares, sea impactado por tu amor. Yo lo anhelo, Señor. Espíritu Santo de Dios, bendice a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia. Bendice al Perú, al Ecuador. Papito de los cielos, bendice a Filadelfia. Bendice a España. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en los lugares más remotos, Señor, donde tu palabra llegue, impacte, haga la obra y traiga el verdadero arrepentimiento hacia ti, Señor. Que nos volvamos a ti, que seamos un pueblo que camina contigo de la mano, que tenemos gozo y alegría a pesar de, Papito de los cielos. Danos la provisión para hacer libaciones para ti. Y que lo primero que tú nos des, Señor, de todo lo que tú nos das, sea lo primero para ti. Para traerte con alegría y gozo y gratitud por ser nuestro Dios. Que te podamos conocer este año mucho más. Y este mes que comienza, Señor, que ya casi termina y comienza uno lleno de bendiciones con tus promesas. Te amo, Señor, dile te amo, Señor, y te necesito. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos 6 de la tarde, oración de intercesión.